¿Qué ocurre cuando la salud deja de organizarse desde el Estado y pasa a depender en gran medida de las decisiones individuales y del mercado? Vamos a verlo. En temas complejos como la organización de la sanidad, las explicaciones breves tienden a simplificar demasiado. Para entender bien cómo funcionan los sistemas sanitarios con mayor presencia de mercado, es necesario recorrer tanto el modelo teórico como sus límites, como algunos ejemplos reales. Para entender bien cómo funcionan estos modelos con mayor ausencia de Estado, es útil situar brevemente el liberalismo como corriente de pensamiento. El liberalismo nació en Europa entre los siglos XVII y XVIII, en un contexto de reacción contra el poder absoluto del Estado y los sistemas económicos fuertemente regulados. Autores como Adam Smith, David Hume o John Locke sentaron las bases de una visión en la que la libertad individual, la propiedad privada y los intercambios voluntarios ocupan un lugar central. Desde un punto de vista económico, el liberalismo defiende que la asignación de recursos puede realizarse de forma descentralizada a través del mercado. Esto se realiza a través de mecanismos de coordinación como los precios, los incentivos y la competencia. A partir de los siglos XIX y XX, estas ideas dieron lugar a sistemas económicos con mayor o menor grado de intervención pública, pero nunca aplicados de forma pura. Cuando estas lógicas se trasladan al ámbito sanitario, el resultado no es la ausencia total de Estado, sino sistemas en los que la responsabilidad individual, el mercado y los seguros desempeñan un papel más importante que en otros modelos. Antes de analizar cómo funcionan los sistemas sanitarios reales, conviene entender cómo funcionaría de forma teórica un modelo sanitario en ausencia completa de intervención estatal. Lo que sigue no describe a ningún país actual, sino un modelo conceptual que permite analizar los incentivos y mecanismos que permitirían desarrollar un sistema sanitario liberal puro. En un sistema sanitario de este tipo, la responsabilidad sobre el gasto sanitario recae directamente sobre los individuos. La financiación de la atención sanitaria procedería de tres fuentes fundamentales: el ahorro personal, los seguros privados y, de forma más residual, las donaciones de terceros. Estas tres, el ahorro personal, cubriría la mayor parte del gasto sanitario habitual. Consultas frecuentes, tratamientos de bajo coste o necesidades médicas potencialmente previsibles tenderían a financiarse principalmente con recursos propios. Esto evita costes administrativos asociados a otros servicios de gestión. El seguro privado actuaría como una herramienta de gestión de riesgo. Su función no sería eliminar el riesgo, sino distribuirlo dentro de un grupo humano. Cada persona pagaría una prima en función de su perfil de riesgo estimado, y los asegurados tenderían a agruparse en perfiles de riesgo similares, lo cual permitiría una estimación más precisa de los costes esperados. Sin embargo, existen situaciones en las que el uso del seguro resulta poco eficiente. Por ejemplo, si ese gasto sanitario afecta de forma generalizada a todo el grupo. En ese caso no tiene ningún sentido realizar un seguro. Simplemente esa persona tendría que ahorrar directamente para sufragar ese gasto que ya es 100% seguro que le va a suceder. O, por ejemplo, un gasto que depende en gran medida de la discrecionalidad de las partes. Es decir, no tiene ningún sentido asegurar algo realizado por parte de una sola persona dentro del grupo por mero capricho. Por ejemplo, operaciones de cirugía estética. O cuando el coste del gasto es tan bajo que no compensa, ya que el mero hecho de gestionar el seguro supera el coste del gasto. En ese sentido, el seguro aquí no tiene ningún sentido. En estos tres casos, el ahorro personal tendría a ser la principal fuente de pago dominante. Las personas que no dispusieran de ahorro suficiente para afrontar determinados gastos sanitarios quedarían potencialmente cubiertas mediante donaciones privadas o mecanismos de caridad. Este tipo de financiación no constituye una red sistemática, sino una red residual basada en la voluntad de terceros. Desde el lado de la oferta, en un entorno sin planificación central, los recursos tenderían a asignarse en función a la demanda. Aquellas enfermedades que afectan a un mayor número de personas concentrarían una mayor inversión, además de medios destinados para su prevención, diagnóstico y tratamiento. Este proceso generaría incentivos para la inversión en bienes de equipo e investigación médica. La mejora progresiva de las capacidades terapéuticas y diagnósticas permitiría reducir el coste medio de ciertas patologías y además ampliar su disponibilidad al conjunto de la población, lo cual, en combinación con los avances científicos,
llevaría a una mejora general de la calidad de vida. Así, a medida que algunas patologías reducen su impacto y coste, los recursos podrían reorientarse hacia otras patologías, modificando de forma dinámica la asignación del gasto sanitario. El funcionamiento teórico descrito presenta incentivos claros y una lógica teórica coherente. Sin embargo, cuando este modelo se aplica a la práctica, aparecen una serie de limitaciones que explican por qué ningún país ha utilizado un modelo de sistema sanitario liberal puro, sin intervención estatal. Uno de los principales problemas es la distribución desigual del riesgo sanitario. La enfermedad no se distribuye de forma igual por toda la población. Se concentra en determinados grupos de edad, niveles de renta o condición sanitaria previa. En un sistema basado en seguros privados, esta heterogeneidad tiende a traducirse en primas más elevadas para las personas de mayor riesgo. Esto dificulta el acceso a una atención adecuada cuando precisamente más lo necesitan. Relacionado con lo anterior, aparece el fenómeno de selección de riesgos. Las aseguradoras tienen incentivos para atraer personas sanas y evitar aquellas con mayor probabilidad de enfermar o con un mayor perfil de riesgo. Aunque este comportamiento es racional desde el punto de vista empresarial, esto introduce barreras de entrada y deja fuera del sistema a las personas que precisamente más lo necesitan. Otro límite importante lo encontraríamos en la capacidad de pago individual. Incluso con ahorros y seguros, existen tratamientos cuyo coste superan ampliamente los recursos disponibles para ciertos hogares, especialmente cuando hablamos de enfermedades raras, enfermedades crónicas o enfermedades con alto coste tecnológico. En estos casos, el acceso a la atención sanitaria deja de depender directamente del perfil de riesgo agregado y pasa a depender directamente del nivel de renta. La financiación mediante donaciones privadas planteadas como una red residual presenta también limitaciones estructurales. Al no ser un mecanismo sistemático ni previsible, su capacidad para asegurar una atención equitativa y reglada es limitada. Además, vincula el acceso a la atención sanitaria a factores ajenos a la necesidad médica, como por ejemplo la visibilidad social de determinadas enfermedades o la sensibilidad de los donantes. Desde el punto de vista de la eficiencia del sistema, la fragmentación constituye otro problema importante. La existencia de múltiples aseguradoras, proveedores y esquemas contractuales incrementa los costes administrativos y dificulta la coordinación asistencial, especialmente en pacientes con patologías complejas que requieren mucha coordinación asistencial y enfoque multidisciplinar. Por otro lado, existen los denominados fallos de mercado dentro del ámbito sanitario. Por ejemplo, la asimetría de información entre profesionales y pacientes hace muy difícil por parte de estos últimos la toma de decisiones plenamente informadas, por lo que sería completamente necesario una asesoría clara y eficaz. Asimismo, la presencia de externalidades como las enfermedades infecciosas o la vacunación reducen la eficacia de las decisiones tomadas puramente de forma individual. Por otro lado, esa priorización de los recursos en función de la demanda de la que hablábamos tiende a priorizar enfermedades frecuentes y rentables, mientras que las enfermedades raras o las poblaciones pequeñas podrían recibir menos inversión de la socialmente deseable. Esto no implica necesariamente una ausencia total de investigación, pero sí una distribución desigual del esfuerzo investigador. Pero explica por qué en la práctica los países incluyen mayor o menor grado de intervención pública. En teoría, para corregir estos problemas y conseguir niveles mínimos de acceso, equidad y protección financiera. El sistema sanitario de Estados Unidos suele presentarse como un ejemplo de sanidad privada. Sin embargo, para entender su alto nivel de gasto, es necesario entender quién decide cuánto se consume y quién soporta ese nivel de coste. El gasto sanitario, aunque intrínsecamente se percibe como algo positivo, compite necesariamente con otros usos posibles de los recursos. El crecimiento de un sector implica necesariamente menos recursos disponibles para otros bienes y servicios, que también forman parte del bienestar de las personas, como la vivienda, el ocio o el consumo general. Como ya hemos dicho, en ausencia de intervención estatal, la decisión de cuánto gastar en salud recaería directamente sobre el propio paciente. Este elegiría qué recursos consumir, en qué cantidad, asumiendo directamente su coste. La mayoría de países europeos, esta función la realiza directamente el Estado, mediante el uso de presupuestos, lista de espera o limitación de los recursos.
Antes de entrar en los detalles del sistema estadounidense, conviene ver quién paga la sanidad en los distintos países. Este gráfico muestra qué parte del gasto la asume directamente el paciente, qué parte se canaliza a través de seguros y qué parte es pública. La diferencia clave no es solo pública o privada, sino quién controla el gasto. Ergo, la pregunta relevante es, ¿quién controla el gasto en Estados Unidos? En la práctica, el gasto no lo raciona nadie, ni el paciente ni el Estado de forma efectiva. El resultado esperable es una fuerte explosión del gasto sanitario. Solo el 10% del gasto sanitario total de Estados Unidos lo asume directamente el paciente a través de pagos directos. Una proporción claramente inferior a otros sistemas como el sistema sanitario español, donde ronda entre un 20 y un 25%. El resto del gasto se reparte de manera equitativa entre los seguros privados y el Estado. Esta estructura hace que muchos pacientes puedan acceder a servicios sanitarios costosos pagando solo una porción del gasto sanitario total. Esto incrementa la demanda de atención sanitaria más allá de lo que ocurriría si el coste fuese asumido por el paciente directamente. Es decir, no es lo mismo asumir un 10% del coste de una intervención que asumir la totalidad del gasto. El Estado podría, de hecho, asumir mayor control del gasto a través de sus programas públicos. Sin embargo, tanto Medicare, que es el seguro público para mayores, como Medicaid, que es el seguro público para las personas de bajos recursos, han visto incrementado su gasto de manera desproporcionada desde la década de 1980, sin actuar como un verdadero freno al crecimiento del gasto. Por su parte, las aseguradoras podrían ayudar a racionar el gasto mediante primas más elevadas o coberturas más restrictivas. No obstante, y aquí está la clave, en Estados Unidos el 85% de los seguros se contratan a través del empleador, es decir, no son contratados directamente por los trabajadores. Este diseño tiene un origen fiscal. Desde 1943, las primas de los seguros sanitarios pagados por las empresas están exentas de impuestos. Dado que el tipo marginal efectivo en Estados Unidos suele estar entre un 40 y un 50%, suele ser mucho más rentable contratar el seguro sanitario a través del empleador que hacerlo de forma personal con la renta ya gravada. Como consecuencia, el coste sanitario real queda en gran medida externalizado. Esto reduce la sensibilidad de la demanda al precio. Es decir, cuando los costes se reparten entre terceros, la cantidad de la demanda suele aumentar. De forma similar a lo que ocurre cuando un grupo determinado de personas deciden repartir la cuenta independientemente de lo que gaste cada individuo a la hora de pagar una cena, por ejemplo. Este gráfico es solo un esquema conceptual. Cuando el paciente paga directamente, la demanda responde mucho al precio. En cambio, cuando el coste está socializado a través de seguros o del Estado, la demanda se vuelve mucho menos sensible, incluso aunque los precios suban. Este fenómeno se ve reforzado por tres características específicas del sistema estadounidense: el elevado precio de los precios preventivos, la alta calidad técnica y la búsqueda de comodidad. En estas dimensiones, cuando el paciente no soporta directamente el coste, la demanda tiende a crecer, incluso aunque el precio aumente. Esto contribuye a que Estados Unidos, por ejemplo, tenga una proporción de médicos de familia mucho menor que el resto de países europeos, lo que encarece el sistema al desplazar la atención a demanda especializada y pruebas de alto coste. Este efecto es especialmente visible en la medicina preventiva. La frecuencia con la que se realizan este tipo de pruebas costosas queda en gran medida desligada del coste real cuando estas pruebas son asumidas directamente por los seguros. Es decir, si yo me tengo que realizar TACs para la prevención de cáncer de colon, si yo no tengo que asumir directamente el coste, tenderé a solicitar muchas más pruebas de forma recurrente porque claramente no me afecta el precio. Además, la demanda de este tipo de prestaciones resulta altamente insensible al precio, lo cual impulsa su expansión y eleva el gasto total. Un contraste ilustrativo es, por ejemplo, la salud bucodental. En este ámbito, la cobertura pública y privada es mucho más limitada y una parte sustancial del gasto es asumida directamente por los pacientes. Como resultado, los costes se mantienen mucho más alineados con otros países desarrollados. Esta demanda socializada y poco sensible al precio se enfrenta además a una oferta que, pese a estar más privatizada que en países de Europa, se enfrenta también a grandes regulaciones. La existencia de las licencias provisionales y las restricciones al ejercicio de determinadas actividades sanitarias restringen la competencia entre proveedores, lo cual conlleva a la elevación de salarios y precios dentro del sector.
Es decir, la combinación de una demanda socializada y una oferta artificialmente limitada ha llevado a la elevación de los precios en Estados Unidos a un nivel muy superior al resto de países desarrollados, así como a problemas de accesibilidad económica a ciertas partes de la población. En conjunto, el sistema sanitario estadounidense no refleja el funcionamiento de un sistema sanitario libre, sino los efectos de una intervención pública específica sobre la financiación y regulación del sector. Por eso, más que refutar en la práctica el sistema liberal teórico, lo que hace el sistema estadounidense es exponer cómo determinadas decisiones institucionales pueden alterar profundamente los incentivos y los resultados. Este gráfico muestra el gasto sanitario total como porcentaje del PIB en distintos países. Estados Unidos destaca por un nivel de gasto muy superior al del resto. Suiza y España se sitúan en valores similares, mientras que Singapur presenta un gasto claramente más bajo. Esto nos permite ver que el problema no es solo público o privado, sino cómo se organizan los incentivos del sistema. En la actualidad no existen países desarrollados donde el Estado se haya quedado completamente al margen de la sanidad. Sin embargo, sí que existen sistemas donde la lógica se aproxima en mayor medida a una lógica de mercado, en el sentido de que una gran parte del gasto sanitario sí que es privada y está controlada directamente por el paciente, no socializada a terceros como ocurría en el sistema de Estados Unidos. Los dos casos más citados son Suiza y, de forma aún más marcada, Singapur. Suiza presenta un sistema sanitario de tipo mixto, con un elevado porcentaje del gasto en el sector privado. Aproximadamente el 40% del gasto sanitario total es privado, mientras que el resto se canaliza a través de un seguro obligatorio básico regulado por el Estado. A diferencia de Estados Unidos, una gran parte de ese gasto privado procede directamente del ahorro y de pagos directos de los pacientes, y no de seguros contratados por terceros. El sistema suizo se asemeja al modelo Bismarck, del que hablaremos en próximos vídeos, pero con un menor grado de intervención estatal y un mayor nivel de competencia administrativa. Los pacientes están obligados a contratar un seguro sanitario. La diferencia es que aquí las distintas aseguradoras compiten entre sí. Sobre esta cobertura obligatoria se pueden ampliar coberturas voluntarias que amplían la cobertura total del seguro. El Estado interviene de la siguiente manera. Por un lado, fija el contenido mínimo de ese seguro obligatorio. Por otro lado, financia y gestiona una gran parte de los hospitales. Concede subsidios a los hogares de menor renta. Establece mecanismos de redistribución entre aseguradoras para compensar el perfil de riesgo de los distintos asegurados. Esta redistribución es mucho más limitada que en otros países europeos. Permite que las aseguradoras operen en mayor medida como gestoras de riesgo, como intermediarias de contribuciones obligatorias. El gasto en Suiza se sitúa en torno al 11%, más o menos similar al resto de países europeos. La diferencia es que este nivel de gasto se alcanza con un menor uso de mecanismos directos de racionamiento de la demanda, como por ejemplo las listas de espera prolongadas, y además con una elevada capacidad de adaptación de la oferta a las preferencias de los pacientes. Singapur es uno de los países desarrollados que conservan muchas de las características de un sistema sanitario con fuerte orientación de mercado. Además, sus resultados suelen destacar en los análisis comparados. En este sistema, una gran parte del gasto sanitario es privada y está gestionada personalmente por los pacientes. Aproximadamente el 70% del gasto sanitario en Singapur es de origen privado. Y de ese gasto privado, la mayor parte viene de ahorro personal y pagos directos, no proviene de las aseguradoras. El eje central del sistema es una cuenta de gasto sanitario obligatoria, la conocida como MediSafe. Los ciudadanos deben destinar una parte determinada de su salario a esta cuenta específica y solo puede ser utilizada para gastos sanitarios, como enfermedades crónicas, hospitalizaciones, pruebas de alto coste, etc. Este diseño hace que la mayoría de las decisiones del gasto sanitario recaigan sobre el propio paciente, que hace uso de sus recursos propios previamente ahorrados. Los recursos ahorrados en la cuenta de MediSafe pueden además usarse para cubrir gastos de familiares y, en el caso de fallecimiento, estos recursos no usados pueden pasar directamente a herederos.
Para cubrir eventos de muy alto coste, el sistema se complementa con una cuenta de seguros para eventos catastróficos conocida como MediShield. Sus primas son excepcionalmente reducidas y están diseñadas para proteger ante eventos potencialmente catastróficos. Además, los ciudadanos pueden contar con seguros privados voluntarios para ampliar sus coberturas si lo desean. El Estado interviene de forma focalizada. Gestiona hospitales públicos que compiten con centros privados, regula determinados aspectos del sistema y mantiene un fondo de asistencia, el MediFund, que está diseñado para proveer de atención sanitaria a aquellas personas que tienen menores recursos. Como resultado de este diseño institucional, el gasto sanitario total de Singapur se mantiene muy por debajo del resto de países desarrollados, en términos absolutos como en términos de porcentaje del PIB, incluso teniendo en cuenta el envejecimiento gradual de la población. Al mismo tiempo, los indicadores de salud y acceso suelen posicionarse en puestos elevados en los rankings de comparación internacional. El caso de Singapur ilustra cómo un sistema en el que el gasto recae directamente sobre las decisiones de las personas y no sobre el Estado o sobre las aseguradoras puede generar resultados muy distintos e incluso superiores en aquellos en los cuales la demanda está altamente socializada. Este gráfico resume la idea central del vídeo. Los sistemas sanitarios no se diferencian solo por ser públicos o privados, sino por quién toma las decisiones y quién asume el coste del gasto sanitario. En la práctica, todos los países se sitúan en algún punto intermedio entre estos dos extremos. Más allá de las etiquetas de público y privado, la clave está en entender cómo se distribuyen las decisiones del gasto, quién asume los costes y qué incentivos tiene cada diseño institucional. Entender estas diferencias es esencial para entender cualquier sistema sanitario real. Esto es Sanidad en el Mundo, gracias por ver el vídeo.